Quiero darles a todos, dirigentes, empresarios, egresados, docentes y público en general, invitados, darles la bienvenida a esta conferencia que vamos a tener de la doctora Mary Gentile sobre valores. Es una conferencia, un evento que para ACDE en particular es sumamente grato, muy grato por varios motivos. El primer motivo es la temática en sí, el tema valores y la difusión de los valores en nuestras actividades de negocios, en nuestras actividades gerenciales. Es un tema que ACDE ha venido apoyando, ha venido difundiendo desde su propia incepción en Uruguay hace ya 60 años. Este año estamos cumpliendo 60 años en el Uruguay. Por otro lado, el tema valores es un tema crítico, un tema fundamental. No es solamente un tema conceptual, sino que tiene implicancias prácticas enormes en nuestra vida cotidiana. Y basta señalar como ejemplo, yo creo bastante paradigmático, la crisis reciente, financiera, que comenzó como una crisis en el manejo de créditos hipotecarios, pero que luego se desarrolló como una crisis financiera y posteriormente económica, en la que en la opinión de muchos analistas, el tema fundamental o el tema que desató esa crisis fue la ausencia de valores y de responsabilidad en el desarrollo de los negocios. No fue tanto un tema económico o financiero, sino que fue un tema de valores y de responsabilidad. Y les decía que es particularmente grato el evento porque además estamos co-organizando el evento con la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos y con la Universidad Ort, instituciones que comparten en el desarrollo de sus actividades precisamente este interés, esta preocupación por desarrollar sus actividades con valores y responsabilidad. Por eso estamos realmente satisfechos de hoy estar unidos en esta conferencia. Y finalmente nos es muy grato también contar con la participación de un conferencista de nivel internacional, como es la doctora Gentile, que ha investigado profundamente el tema de valores y que ha recientemente editado y publicado un libro más en su carrera, y este en particular que se llama Giving Voice to Values. En consecuencia, como presumo que el interés y la ansiedad de escucharla en sus exposiciones es grande, voy a dejar la palabra y la introducción a el decano de la Facultad Ort, el doctor Gastón Labadie, quien será el moderador también en esta conferencia en cuanto a preguntas o a intercambio de ideas, para que él haga la introducción de la doctora Gentile y de su ámbito de conocimiento. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, es un gusto para mí darle la bienvenida a todos naturalmente como coorganizador y en particular a la doctora Mary Gentile, con quien iniciamos intercambios epistolares desde hace muchos años, hace ya 5 o 6 años seguramente, y a quien finalmente conocí en la mañana de hoy, aunque les parezca mentira, luego de esos largos intercambios epistolares. Mary Gentile se formó inicialmente en las humanidades, y si alguien tiene interés en la educación o la formación en materia de valores y ética empresarial, los invito a que lean los documentos que están en la web de los materiales de Giving Voice to Values, porque hay además una muy disfrutable narración de su reconversión viniendo desde las humanidades
cuando ingresó por primera vez a la Harvard Business School, por allá por 1985, y el shock cultural que vivió ella en materia, en varias dimensiones. Desde el año 85 hasta el año 95, trabajando en la Harvard Business School, Mary trabajó en temas de responsabilidad social, ética empresarial, liderazgo, valores, y paulatinamente fue independizándose, y junto con el Aspen Institute, y financiado y respaldado por Yale University, desarrolló el enfoque que hoy nos presentará aquí de algún modo, que es el de Giving Voice to Values, que es un enfoque en cierto sentido que está revolucionando, diría yo, a la enseñanza de la ética y algunos temas de la formación en valores para el liderazgo en las empresas. Naturalmente, buena parte de los materiales que ella ha desarrollado son para quienes tratan de enseñar esto, y el libro Giving Voice to Value, si no me equivoco, está saliendo en español en octubre. Octubre es Mary, octubre. En octubre, así que estará disponible aún en idioma español muy pronto, y está siendo demandado en todas partes del mundo. Mary estaba la semana pasada en Australia, está viajando el próximo fin de semana a Singapur, y realmente yo creo que gracias a una larga y cultivada relación epistolar, y que la invitaron en Buenos Aires, tenemos el privilegio de contar con su presencia, que agradecemos mucho. Y sin más, Mary, welcome, and the floor is yours. Thank you. I have to decord myself. Bueno, muchas gracias. Es un gran honor para mí estar aquí. Agradezco a la ORT, a la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, a ACTE. Es un honor para mí estar aquí. Es mi primera visita al Uruguay. Ya estoy aprendiendo mucho, pero debo decir que al despertarme esta mañana y mirar el océano, tuve una experiencia para mi alma que fue maravillosa. Bien, hoy quiero compartir con ustedes el libro Giving Voice to Values y su enfoque para hablar, pensar, enseñar, capacitar, formar y actuar en base a nuestros valores cuando estamos en el mundo laboral. Como se dijo en la presentación, este enfoque fue desarrollado con financiamiento del Instituto Aspen, que es un think tank de los Estados Unidos, y también a través de la Escuela de Gestión de la Yale University. Está siendo apoyado ahora por Babson College en el área de Boston. Babson College es el número 1 en temas empresariales y de emprendedurismo a nivel mundial. Y el enfoque al cual me voy a referir hoy en cuanto a valores, a responsabilidad empresarial, en cuanto a ética, como dice mi presidente en Babson, esto es algo así como un enfoque emprendedor con respecto a los valores. Quiero decirles que primero les voy a contar una historia, no voy a usar PowerPoint, les voy a contar cómo se desarrolló este libro, Giving Voice to Values. Partió de mi creencia, puesto que hace 30 años que trabajo en esta área, yo pensaba que estábamos haciendo la pregunta incorrecta con respecto a valores, ética y liderazgo. En lo que tiene que ver con responsabilidad empresarial, por más de 30 años, los académicos, así como los profesionales, han hablado de hacer un caso ante los negocios, es decir, se plantean la pregunta, ¿nos tenemos que comportar de manera responsable y eso nos rinde? Desde la perspectiva de la ética, la pregunta ha sido durante muchos años, tanto en el mundo académico como en la capacitación de empresarios, ¿qué es lo correcto? ¿Qué podemos hacer? Esas son las dos preguntas que nos hacemos constantemente. Pero si ustedes no se van a acordar nada de mi presentación, yo espero que sí se acuerden de que hay que plantearse dos preguntas nuevas. Con respecto a la responsabilidad empresarial, en vez de preguntarnos
¿Esto nos rinde? Si somos responsables. Bueno, yo voy a mirar las organizaciones alrededor mío, en Estados Unidos, en el mundo, y resulta claro que la responsabilidad corporativa puede rendir, sí, pero también puede no rendir en algunas circunstancias. Y que también hay una responsabilidad que es redituable en el corto plazo, pero podría no resultar redituable en otras circunstancias. Por eso, para mí, hay otra pregunta que es mejor que debemos preguntarnos, sino ¿de qué manera la responsabilidad empresarial puede ser efectiva? En lo que tiene que ver con la ética y los valores, la pregunta que solemos hacernos es ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo correcto en una situación dada? A mí me parece que tenemos que cambiar esa pregunta también. Y en vez de preguntarnos simplemente qué es lo correcto, preguntémonos cómo podemos hacer que se logre lo correcto. Porque cuando miro en el mundo, muchas veces la gente sabía qué pregunta hacerse, pero no pensaban que sus organizaciones o sus carreras podían prosperar si hacían lo correcto. Entonces, si se olvidan de todo lo que yo digo, no se olviden de que hay que preguntarse preguntas diferentes. Cuando empecé a hacerme estas preguntas diferentes, comparé lo que hacía en el mundo de la educación y en el mundo empresarial. Y esta mañana les voy a contar la historia de cómo cambié mi perspectiva y mi enfoque, cómo pienso acerca de la enseñanza de valores, ética y responsabilidad empresarial cuando enseño en mi área. Y luego les voy a contar cómo esto pasa también al mundo empresarial. Voy a pasar al final, me voy a saltear todo para contarles que este enfoque del cual voy a hablar, si bien lo creamos en la esperanza de que fuera usado en programas de maestría o de grado, encontramos en los últimos 3 o 4 años que sí, puede usarse en programas de maestría, pero también en la educación de ejecutivos, en la educación de grado, en los cursos de universidad, en la Facultad de Medicina, de Derecho, de Administración, de Ingeniería. Todos están utilizando este enfoque ahora gradualmente. Y lo más importante es que muchas empresas se acercan a nosotros y nos preguntan, ¿podemos usar este enfoque en la capacitación de nuestra gente, en el desarrollo de nuestros líderes y dirigentes? Para nosotros eso es un resultado muy grato. Voy a dar un paso atrás y les cuento mi historia. La historia de cómo se desarrolló este enfoque surge de lo que yo llamo mi crisis de fe personal. Hace muchos años, a fines de los 1990 y pico, tuve una crisis de fe. Hacía 25 años que trabajaba en esto y empecé a sentir que quizás pensar, enseñar, capacitar sobre ética, valores, negocios, quizás no era ético. Sentía de ese modo, me sentía un poco hipocrítica. Vi muchas cosas que me llevaron a sentir de esta manera. Cada tantos años había escándalos que llegaban a los titulares de los diarios con respecto a la práctica empresarial que violaba la ley o violaba la ética. Las facultades donde yo trabajaba también se sentían horrorizadas porque sus exalumnos aparecían en los titulares de la prensa con esposas. Y eso no era bueno. Los exalumnos también se sentían ofendidos, decían, el valor de mi título está siendo degradado. Los donantes nos llamaban a los decanos y se quejaban. Decían, ¿qué están enseñando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Aparecían artículos en la prensa y la gente decía, ¿qué enseñan en estas escuelas de negocios? Esto ocurría una y otra vez. Y cada vez que esto ocurría, los decanos creaban cursos nuevos, contrataban docentes nuevos, creaban nuevos centros o institutos hablando de valores, de responsabilidad corporativa, de ética, enviaban artículos a la prensa y luego unos años después todo volvía a suceder y eso me desalentaba muchísimo.
A nivel más personal, recuerdo que más o menos por la misma época había un colegio en California, la Universidad de Santa Clara, que tenía un centro de valores y ética para la profesión. Querían organizar un debate con dos personas que defendieran que después de 25 años de enseñar e investigar en éticas para el comercio se había hecho mucho avance. Y quería que otras dos personas los confrontaran diciendo que después de 25 años de investigación y enseñanza no se había avanzado para nada. El problema era que no podían encontrar personas que ocuparan la primera posición de defensa, lo cual también fue muy desalentador para alguien como yo que trabajaba en este campo. Así que finalmente, lo que llegó a mi crisis de fe fue pensar, ¿qué escuché de parte de los estudiantes de las mejores escuelas de negocios cuando hablan de valores y ética? Típicamente, ¿qué ocurre? Los profesores les dan casos para estudiar, dilemas éticos difíciles, momentos difíciles para desafiarlos acerca de cómo comportarse de manera responsable en el mundo corporativo. Entran los estudiantes a la sala pensando, sí, yo más o menos sé lo que debo hacer, pero luego de hora y media de discusión se van de la sala sintiéndose mucho más confusos, mucho más desalentados, sintiendo que no van a poder hacer nada al respecto, porque la conversación planteó dos cosas. Una parte, por ejemplo, explica ¿por qué en el mundo real esto no se puede hacer? Quizá fuera lindo, suene lindo en un mundo perfecto, pero en el mundo real eso no se puede hacer, no se puede actuar con valores. Y otra cosa que sienten es que si lo intentan, sus propias carreras se verán afectadas, van a experimentar lo que llamamos un movimiento limitador de la carrera. Así que se van de la sala sintiendo valores, éticas, responsabilidad social. Eso no es para mí. Qué desalentador para quien trabaja en este campo. Bueno, por todas esas razones dije, voy a dar un paso atrás. La vida es corta, quiero hacer algo que importe, quiero hacer algo que me haga sentir positiva. No estoy segura de que este sea el lugar para actuar, así que di un paso atrás. Y más o menos por esa época, al finalizar el siglo pasado, me pidieron un trabajo de consultoría en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. Me pidieron que trabajaran en desarrollo de docentes universitarios y currículum universitario. Y al mismo tiempo, ellos estaban haciendo un proyecto de ética para sus estudiantes. Y como conocían mis antecedentes, me pidieron que revisara lo que ellos estaban haciendo. Les dije, sí, con mucho gusto. Me dijeron, estamos invitando a muchos estudiantes de maestría de Columbia, unos 600 estudiantes por año. Los invitamos a todos cuando se inscriben, cuando empiezan su programa de maestría, para que contesten una pregunta y escriban una página o un párrafo respondiendo a esa pregunta. La pregunta era esta. Cuéntenos sobre una situación en su carrera de negocios donde se le pidió o se le dijo que hiciera algo que entraba en conflicto con sus propios valores, algo que ustedes creían que era un error, que estaba equivocado. ¿Y cómo manejaron esa situación? Esto podía ser anónimo, no tenían por qué nombrar la organización, no eran datos científicos, eran informes personales, pero fue algo muy provocador y fue muy interesante. Se recogieron estas respuestas y me las dieron a mí para leerlas. Sabían ellos que yo estaba interesada en esto y les dije, sí, con gusto. Leí cientos de estas, más de 1000 respuestas. Y esto agregó mucha luz a mi conocimiento. Primero, si pensamos en las personas que van como a Columbia para su maestría, ya han trabajado por 3, 4, hasta 5 años antes de matricularse para su maestría. Todos entonces tienen alguna experiencia laboral.
Entonces, lo primero que aprendí fue que podía contar en una mano el número de personas a las que nunca se les pidió que hicieran algo que creían que estaba mal. Todos habían pasado por esa experiencia y eso fue lo primero que aprendí. Lo segundo que aprendí fue que cuando uno piensa en el tipo de persona que va a una universidad como Columbia en Nueva York, hay ciertas industrias que tienen más chance de ir porque está en Nueva York, hay mucha gente de los servicios financieros, de los bancos de inversión, de valores, de títulos, etcétera. Mucha gente va de grandes empresas consultoras como las McKinsey del mundo. Muchos de ellos van de las empresas farmacéuticas y de la alta tecnología. Así que hay ciertas industrias que están mejor representadas que otras y debido a eso, el tipo de desafíos éticos, de valores que estos estudiantes informaban, se repetían rápidamente. Por lo tanto, informaban acerca de que me pidieron o me dijeron que inflara mis horas de trabajo para maximizar los retornos a la empresa, para cumplir con lo prometido al cliente, etcétera, etcétera, pero no necesariamente reflejando exactamente el tiempo dedicado. Les pedían también que manipularan o cambiaran las ecuaciones o las referencias de benchmark para hacer más atractiva o menos atractiva una transacción financiera, para poder alentar al cliente a tomar la acción que maximizaría los retornos a su empleador. También les pedían o les alentaban a que inflaran las capacidades o aptitudes de un nuevo producto o, por ejemplo, una nueva medicina, diciendo que podía hacer cosas que en realidad no podía hacer para aumentar las ventas. Bueno, todo tipo de cosas de recursos humanos sobre contrato, despido, justicia, discriminación. Los escenarios que ellos describían se repetían. Lo interesante fue que las respuestas eran diferentes. Las respuestas caían dentro de casilleros reconocibles. El primer casillero y el más grande, que era más de la mitad, un poquito menos de la mitad, decía, sí, yo tuve conflictos de valores, me pidieron que hiciera cosas que yo sentía que estaban mal, pero no importó, me molestaba, pero no pensé que tenía alternativa, no podía hacer nada al respecto, así que, bueno, me zambullí, hice lo que me pidieron y renuncié a mis valores. Ese era un poquito más de la mitad que respondió así. Luego un pequeñito grupo dijo, sí, tuve conflicto de valores, me molestó y me molestó tanto que no pude hacerlo. Pero tampoco sentí que tenía opciones. Por eso me quité de la situación. O sea, este grupo de personas pidió que se les transfiriera a otro departamento o a otro grupo. Algunos dejaron su trabajo incluso, pero era un muy pequeño grupo. El resto, estamos hablando de un tercer casillero, dijo, bueno, encontré conflictos de valores, traté de hacer algo al respecto, y un muy pequeño grupo de ellos dijeron, intenté y fracasé. Un cuarto de todo el grupo dijo, intenté de actuar según mis valores y tuve éxito. Así que pensamos, qué interesante. Las empresas para las que trabajaban eran las mismas, las industrias eran las mismas industrias, los individuos eran bastante inteligentes y parecidos, todos cabían dentro de un programa de maestría, o sea, tenían un cierto umbral de capacidad y competencia e inteligencia. Pensamos entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué algunos pueden actuar según sus valores y otros no?
Entonces dijimos, qué interesante. Vamos a hacer alguna revisión más detallada. Trabajamos con un investigador asociado, leímos las historias, buscamos patrones. No nos pareció que un grupo tuviera más problema moral que otro, porque por definición todos entendieron que se trataba de una situación conflictiva. Tampoco nos pareció que un grupo fuera más sofisticado o sabiondo que otro. Algunas de las personas que encontraron formas de defender sus valores eran muy inteligentes, tenían situaciones de ganar-ganar muy ingeniosas, otros eran más inocentes o torpes en la forma de manejarse. Así que seguimos buscando y al final lo único que pudimos decir es que, bueno, los que encontraron una solución para trabajar en forma alineada con sus valores, en algún momento dijeron algo fuera de sus propias cabezas. Quizás hablaron con la esposa o un amigo o un colega y encontraron el camino correcto que hizo cambiar la trayectoria de las cosas. Al escuchar eso, me desilusioné de nuevo y digo, bueno, ¿y eso cómo lo trabajamos? ¿No es una observación tan útil? Pero luego me acordé de una investigación que había visto en Harvard. Eran dos estudios distintos, dos estudiosos diferentes que hablaron, uno sobre más coraje y otro sobre altruismo. Habían entrevistado gente que había actuado con mucho coraje en momentos de gran riesgo y habían actuado según sus valores y vieron cómo esa persona podía estar vinculada a educación, o experiencias familiares o educativas o experiencias infantiles o características personales para ver si había patrones en común. Estos estudiosos, Douglas Haneke y Barry London, decidieron observar a quienes habían sido personas que trabajaron rescatando gente en la Segunda Guerra Mundial. Sacrificaron su vida para salvar a otros del Holocausto. Los entrevistaron en profundidad. Ustedes saben cómo es ese tipo de estudio. Uno busca patrones y los encuentra. Encontraron una lista de cosas que estas personas tenían en común. Y para ser honesta, les digo que no me acuerdo mucho del detalle, pero uno en particular me impactó como educadora. Y cuando leí las historias en Columbia, me acordé de eso. El patrón se refería a que las personas que actuaron con tanto coraje durante la Segunda Guerra Mundial, todos dijeron que en algún momento de su vida, como adultos jóvenes, habían tenido la experiencia con alguien que respetaban mucho, un docente, un mentor, un padre, habían tenido la experiencia de practicar en voz alta eso de ¿qué harías tú si hubiera tal conflicto? Así que literalmente tenían como una práctica de su posición moral. Y acá había dos partes. Estaba la parte cognitiva, donde habían decidido cuáles eran sus valores y encontraron palabras para expresarlos. Y luego estaba la otra parte, la de su propia experiencia, donde le dieron voz a esas posiciones para que otra persona en una posición de respeto los escuchara, para que pudieran decir eso con confianza. Fue interesante para nosotros encontrar esto. La práctica parece ser algo importante entonces. Por eso hicimos investigación. Empezamos a ver qué decían los estudiosos, empezamos a entrevistar a la gente en el mundo de los negocios, a los recién graduados, hasta los ejecutivos, presidentes de juntas directivas. Les hicimos preguntas similares. Cuéntenos de alguna experiencia donde su valor entrara en conflicto con lo que tuvo que hacer, porque su jefe le pidió, o si usted era el jefe, porque usted sintió que así tenía que actuar.
porque el mercado o la competencia lo empujaba a eso. ¿Y cómo manejó esa situación? Y empezamos a recoger estas historias. Y una de las cosas que aprendimos fue que en el momento había muchos estudiosos en distintas disciplinas, en la psicología social, en el campo de neurociencias cognitivas, kinestesia. En muchos campos había corrientes de investigación que nos decían que la práctica y el ensayo eran importantes. Ahora hay más investigación que sugiere lo mismo. Sugiere que si uno quiere cambiar la conducta de la gente, discutirlo a nivel intelectual no es suficiente. Es importante, pero no suficiente. Que una de las mejores formas de cambiar la conducta es dar oportunidad de literalmente ensayar, actuar en distintas circunstancias. A medida que veíamos la importancia de este ensayo o práctica, me sentí más desalentada, les cuento, porque yo pensaba, ¿qué es lo que hay que ensayar? ¿En una clase de negocios o en una formación de líderes y dirigentes? ¿Qué hay que ensayar? Eso me desalentaba, porque típicamente en ambos entornos lo que hacemos cuando tratamos valores o ética o responsabilidad corporativa, típicamente hacemos dos cosas. Nos enfocamos en crear una conciencia y en enseñar un análisis. ¿Qué es sensibilizar o crear conciencia? Es exponer a nuestros estudiantes a los tipos de dilemas o desafíos o conflictos que ellos pueden encontrarse en el mundo real, en una industria en particular, en un mundo de la realidad, para que lo reconozcan cuando lo vean. Esto es algo muy importante, porque vivimos en un mundo globalizado, especialmente cuando hablamos de negocios, hay muchas oportunidades y conflictos. Quizás no sean parte de nuestra experiencia de crianza. Vivimos en un mundo donde la tecnología cambia constantemente. Mientras estamos aquí sentados, las ideas de privacidad, seguridad de datos, derechos de propiedad intelectual siguen evolucionando de manera correcta, porque la tecnología nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Entonces, sensibilizar al respecto es importante, pero no suficiente. Porque cuando uno mira los desafíos que yo mencioné al comienzo de mi presentación, lo que me llevó a mi crisis de confianza, lo que lleva a la gente a decir qué están enseñando en las escuelas de negocios, esas son áreas donde hay cosas más claras, donde se ve que es fraude, que es ilegal, pero no siempre se tratan esos dilemas más grises, más confusos. Por eso es bueno crear una sensibilidad, pero no es suficiente. En educación y en la capacitación de líderes también enseñamos a analizar. En el mundo corporativo, esto significa compartir con los empleados cuál es la legislación, cuáles son las reglas, cuál es el código de conducta de la empresa, qué valores corporativos tiene, para que la gente piense si determinado tema le gusta, no le gusta o en qué parte está enmarcado. Cuando uno va a una escuela de negocios, se tratan los mismos temas, pero en lugar de hablar de valores o políticas corporativas, nos enseñan formas de pensar que vienen de la filosofía. Nos enseñan a hacer un análisis costo-beneficio, nos enseñan a pensar acerca de un análisis de diligencia de vida, nos enseñan a ver las cosas desde esa perspectiva intelectual analítica para decidir si algo está bien o está mal. En mi experiencia, es importante pensar en estos temas, pero no es suficiente, repito, y lo mejor es contarles una historia que lo ilustra. Uno de los presidentes de empresa que entrevisté, entre los miles que entrevisté,
Era emprendedor, comenzó su propia empresa de productos de consumo, le fue muy bien. Me contó la historia de que cada vez que contrataba a un máster era un empleado importante. Y entonces él hacía la entrevista final y él decidía si quería hacerle la oferta a la persona. Me contó que recientemente había recibido a un graduado de una importante universidad estadounidense, le preguntó acerca de su educación y este muchacho le preguntó al muchacho, ¿tomó una clase de ética? Sí. Era obligatorio. Y él le preguntó, ¿y qué aprendiste en esa clase? Y el joven le contestó, bueno, aprendí los modelos de razonamiento ético, utilitarianismo, ontología, etc. Y que cuando uno tiene un conflicto de valores, uno decide qué hacer y elige el modelo que mejor apoya lo que uno quiere hacer. Ese es el chiste. El presidente me lo contó con una sonrisa en su cara. Me estaba tomando el pelo porque yo era la dama de la ética. Pero hay una cierta verdad en esto. No es lo que quería, obviamente, el profesor cuando lo enseñó, pero cuando uno mira cómo enseñamos ese análisis ético y la discusión de los casos que hacemos en clase, siempre planteamos las situaciones desde distintas perspectivas, pero nunca decimos qué es lo correcto. Porque por definición, ver las cosas desde distintas perspectivas también lleva al conflicto. Y lo más importante, una vez que uno cree saber qué es lo correcto, este tipo de enseñanza y capacitación no nos enseña a lograrlo, a hacerlo en la práctica. Decidimos entonces que eso era lo que estaba faltando. Eso fue lo que aprendimos al trabajar en la Universidad de Columbia y al leer un poco sobre la investigación anterior. Lo que nos falta es que damos sensibilización, hacemos análisis, pero nos falta la acción. Entonces decidimos crear un nuevo enfoque. Como dijo Gastón, yo estuve a cargo del programa de desarrollo de casos en la Harvard University. Yo capacitaba y supervisaba a los 60 eruditos que escribían los casos sobre los que trabajábamos. Conozco muy bien esos casos de estudio. Son casos largos, de 15 páginas. Generalmente tienen al ejecutivo principal y al final de la historia, él se reclina en su silla, mira por la ventana y dice, ¿qué hago ante esta situación? Entonces, los estudiantes pasan hora y media hablando de qué es lo correcto. Bueno, es una manera muy buena de enseñar sensibilización y análisis, pero no enseña ni acción ni implementación. Por eso creamos un nuevo enfoque. Recabamos historias, hicimos entrevistas, les pedimos que nos contaran acerca de una ocasión en que sus valores entraran en conflicto con lo que tenían que hacer y cómo dieron rienda suelta a sus valores. Así recibimos historias de gente recién graduada hasta nivel de presidentes de juntas directivas. Eran respuestas muy cortas, un párrafo, a veces una página. Cubrían todos los cargos posibles, pero lo más importante es cuando el protagonista decide en qué cree es lo correcto para hacer. Y la pregunta no es qué es lo correcto, la pregunta es cómo se sintió, por qué sintió que esto era lo correcto, cómo logró hacerlo, qué dijo, a quién, en qué secuencia y qué le respondieron, qué objetaron. Y entonces, ¿usted qué contestó? ¿Qué datos necesitó recabar? ¿Qué ejemplos tuvo que tomar de sus competidores o de la historia de su empresa? ¿Lo hizo solo o en grupo? ¿Fue un tema individual donde usted tuvo que persuadir a otra persona o fue algo sistémico donde tuvimos que cambiar todo un proceso porque el proceso crea incentivos que nos lleva a una conducta que no es óptima
problema ni para la empresa, ni para la sociedad, ni para la economía, ni para el mercado. En otras palabras, en lugar de entrar en un debate acerca de si es correcto o no, si es posible o no, le pedimos a estos participantes que confiaran y participaran en darle voz a los valores. Y les pedimos que nos dijeran, ¿qué pasa si ustedes creen que esto es lo correcto? ¿Cómo podemos hacer que eso se cumpla? Y así, las personas literalmente tenían que actuar, tenían que ensayar, poner en práctica qué decir, cómo decirlo, en qué contexto decirlo. Y se exponían a muchos ejemplos positivos de personas que encontraron la forma de hacerlo cuando otros decían es imposible. Muchas veces en mi experiencia enseñando en Harvard y en mi experiencia observando a docentes en otras escuelas de negocios y en empresas, los estudiantes más inteligentes y articulados o los empleados más respetados, aquellos a quienes todos escuchan, son los que expresan las perspectivas más escépticas y más cínicas. Esos decían, qué lindas palabras, Mary, pero en el mundo real eso no se puede hacer. Y por supuesto, hay un cierto grado de verdad en eso, pero yo me di cuenta que al decirlo de esa manera creamos un entorno y de hecho estamos creando imposibilidades y no damos pie a que haya alternativas. Entonces, con nuestro enfoque lo que hacemos es compartir. Compartir que es difícil, que no siempre es posible, pero que sí hay ejemplos de personas que encontraron los caminos para lograrlo. Y por eso les pedimos que piensen como si supieran que se va a poder cambiar. Y al hacerlo, le damos a los estudiantes y a los empleadores permiso para que piensen de manera más creativa, para que no crean que la ética es regla, no harás, sino que es puedes hacer. Es como un enfoque emprendedor hacia la ética. Podemos ser creadores, podemos ser innovadores. Me preocupo. Yo efectivamente sí puedo encontrar una solución. Entonces ahora les permitimos a los estudiantes mostrarnos cómo pueden ser más sofisticados, cómo pueden expresar